Bendiciones y salud a toda la audiencia de este nuestro espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Bueno, amados reyes, una vez más estamos por acá, como siempre, constantes, felices, alegres, contentos de poder cumplir con esta gran asignación, con esta gran misión desde la eternidad, entregada en nuestras manos, que no es otro sino, o no es otra la misión, sino la de esclarecer la mayoría de los temas bíblicos y cuidado sino poderlos cubrir todos. Por lo menos es mi intención y es lo que trato de hacer. Por eso pues yo le quiero agradecer por su paciencia, pero estamos trabajando en función de producir un material importante que tenga la capacidad de generar la luz y el entendimiento para que de esta manera podamos salir de tanta incertidumbre, de tanta ignorancia sobre estos temas y de esta manera pues poder avanzar hacia lo más importante de nuestras vidas, como lo es ser feliz y añadir cada vez más niveles de felicidad a nuestras vidas, porque es para lo cual hemos nacido. Muy bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que hoy tiene el privilegio una vez más de continuar y avanzar con este tema tan emblemático y tan polémico como lo es el tema de Lucifer. Y el tema se llama ¿Quién fue Lucifer a la luz de la Biblia? Y hoy estaremos cubriendo la cápsula número 4. Y para ello yo le voy a pedir por favor que ubiquen sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así las Escrituras: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bien, ya hemos cubierto 3 cápsulas. Hemos visto cómo la misma Escritura, la misma Biblia tiene la capacidad de generar lo que ella misma está transmitiendo como conocimiento y como entendimiento. Y una de las cosas que con respecto al tema de Lucifer hemos extraído es que el término Lucifer es total y absolutamente lejano a las Escrituras, porque no aparece en los originales. El término Lucifer no aparece ni en el griego ni en el hebreo, o ni en el hebreo ni en el griego, que fue como originalmente se escribió la Biblia. Decíamos que el término Lucifer se origina en el 3er siglo después de Cristo, de nuestra era, y quien lo origina, o quienes lo originaron, le dieron pues origen, fue el clero católico, el Vaticano, para aquel entonces. Entonces eso quedó muy claro. Esa expresión, ese término, se translitera del término fósforos del griego, se translitera al latín, porque fue, si bien recuerdo, si no me equivoco, creo que la tercera lengua en la que o la primera lengua en la que se tradujo la Biblia fue en el latín. Y el latín tomó de la palabra fósforos y tradujo en el término Lucifer para el lenguaje latín y le dio carácter de nombre de persona. Y desde ese momento, desde ese año, desde esa época, cuando ellos transliteran el término fósforos por Lucifer, es que corrió esa teoría
esa filosofía de que ese Lucifer era un ser, era una persona, era un individuo, era un ángel caído que se rebeló, era un querubín, un arcángel, era un serafín. Incluso le dieron todas las características de persona, y a partir del momento del año, o debo decir, corrijo, del tercer siglo después de Cristo, comienza a salir por el mundo. Se convierte en tendencia mundial hasta ahora ese personaje, y le dan todas las características, o le dieron todas las características de ser el causante de todos los males, de todos los demanes, de todas las atrocidades, de todo el terror, de todos los homicidios, muerte, tristeza, dolor, calamidades, todo lo que es producto de la maldad se le atribuyen a este ser, que se convierte en un terror y en un pánico para los seres humanos. Pero qué triste es, y a la vez qué beneficioso es, cuando podemos enterarnos de muy buena fuente de que ese ser no existe, que ese ser es producto de la invención de un clero católico, del Vaticano mismo, durante el tercer siglo, y que no tiene absolutamente nada que ver con el texto bíblico. Eso pues quiero reiterarlo todas las veces que tenga la oportunidad, para que usted pueda sacar de su mente semejante locura. Pero hay una pregunta. Entonces, si no es Lucifer, este lucero de la mañana que se menciona en Isaías 14:12, entonces, ¿de quién está hablando Isaías? Si no es Lucifer, tampoco es Satanás, entonces, ¿de quién realmente se nos está hablando? Fíjate que en el contexto de este versículo podemos observar al rey de Babilonia como el tema central del libro o del capítulo 14. Eso está muy claro. Sin embargo, note esto, la descripción que se da aquí también nos permite ver que hay otro hombre involucrado en este misterio. O sea, ¿de qué les estoy hablando? Que este pasaje, obviamente, dentro de su contexto, deja ver muy claro que se está hablando de un rey, se está hablando de un personaje, de un ser que es de carne y hueso, que fue un rey del imperio babilónico durante su existencia y su estadía en la tierra. Para muchos historiadores y eruditos bíblicos, este rey babilónico era el nieto de Nabucodonosor, fundador del imperio babilónico, su primer rey y cabeza, y se llamaba Belsasar. Eso es lo que la mayoría de los historiadores de la Biblia han acordado o es un punto en el que han coincidido con respecto a este personaje. Era definitivamente, usted se puede leer todo el contexto del capítulo 14 y usted va a ver ahí que se está hablando de un hombre. Ahora, ¿por qué el término lucero de la mañana? Bueno, porque en aquellas culturas, usted debe recordar, si ha estudiado parte de las culturas de estos imperios donde Israel fue llevado cautivo, habían simbolismos, había lenguajes figurados en el que ellos pues describían la característica de una persona, en este caso el rey Belsasar, que había llevado al imperio babilónico a su máxima expresión de gobierno en el mundo de aquel entonces, y el término lucero era un elemento dentro de sus culturas
que describía a un personaje o a un individuo cuando éste era muy prominente en lo que hacía, era muy notorio la obra de sus manos, es decir, era muy prominente, muy influyente su obra, su talento, su carácter, y es a lo que se está haciendo referencia con respecto a Belsasar, que es el rey de Babilonia que se está describiendo acá. Es por esto que se le califica como el lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque fue el rey que llevó, repito, a la máxima expresión del reino, ¿sí? Lo llevó a su mejor momento de prosperidad, de progreso, y por esto se le califica como tal, y esa fue una de las razones por las cuales este rey se ensorbeberse, se enorgullece y cae en la soberbia y en la petulancia que posteriormente lo lleva a la destrucción de su liderazgo. Pero bueno, ese no es el tema. Solo quiero que vea lo que se ha tomado como un fundamento, una base de algo que no existe, como ese susodicho o supuesto Lucifer. A eso es a lo que me quiero referir. Pero además, este término también aplicaría, el término lucero de la mañana, aplicaría también a otro personaje importante de la Biblia. Y ese hombre, creo sin lugar a dudas, que es Adán. Si esto tuviese una doble referencia o una doble aplicación, como el sistema dispensacional ha hecho para tratar de justificar lo que es injustificable, de las mentiras que establece, pues yo diría con toda seguridad de que Adán está señalado acá en esta profecía por la expresión lucero de la mañana. Antes de Jesús, escuche esto, nunca hubo nada ni nadie acorde a esta descripción excepto Adán. En ninguna parte de las Escrituras se habla de Satanás que no sea de que es un asesino, de que es un mentiroso, de que es un falso. En ninguna escritura se habla de Satanás de otra cosa que no sea de esto, el padre de la mentira, que es un mentiroso, que es un sembrador de odio, que es un divisor. No se habla de otra cosa que no es esa. Entonces, en esta expresión misteriosa, yo veo señalado aquí, es justamente Adán. Ahora, podemos identificar a Adán con la luz. Según Génesis capítulo 1, versículo 27, nota que ahí se dijo, cuando el hombre está siendo creado, y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Entonces, esto quiere decir de que si el hombre, o en este caso Adán, fue creado a imagen y a semejanza de Dios, entonces quiere decir de que todo lo que Dios es, lo fue Adán. Por ejemplo, Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Entonces Adán fue luz. Adán era luz, ¿por qué? Porque Adán era la imagen y semejanza de Dios. Adán contenía la esencia y la sustancia de Dios, por ende era partícipe de todo lo que Dios era. Si la Biblia dice que Dios es luz, entonces Adán era luz. Por esto aplica el lucero de la mañana perfectamente a Adán, porque antes de Jesús hubo un hombre a quien se le señaló con estas características, y ese fue Adán. También dijo la Biblia en el libro de Santiago, usted lo puede buscar en sus casas, el capítulo 1, versículo 17, dijo Santiago que Dios es el Padre de las luces. Entonces queda justificado de que entonces Adán, repito, Adán fue
Uno de los señalados en este pasaje de Isaías 14:12, cuando se habla del lucero de la mañana. Es muy importante tener eso bien, pero muy claro en esta parte de las Escrituras. Fíjate que es tan real lo que estamos diciendo, lo que estamos señalando, que la misma declaración de Cristo en Apocalipsis 22, lo mismo que se dijo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, cuando el autor, en este caso San Pedro, escribe en su carta para parafrasear un poco el pasaje, usted en su casa lo va a buscar. Pedro dice que se hacía lo bueno, más o menos así dice el pasaje, en observar la profecía como una antorcha que va alumbrando hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Esto le decía el apóstol San Pedro a sus audiencias. ¿De qué les estaba hablando San Pedro? San Pedro les estaba hablando de que cada vez que ellos inquirían, estudiaban, escudriñaban, indagaban las escrituras proféticas durante sus días, durante el primer siglo, el Espíritu iluminaba, soplaba, ¿para qué? Para que se les activara el entendimiento, y cada vez que ellos entendían cada elemento profético cumpliéndose en sus días, dice de que el lucero de la mañana resplandecía en sus corazones, nacía en sus corazones. Ahora imagínate tú, si el lucero de la mañana que se está mencionando acá, como se ha dicho, durante 17 siglos, es el diablo, es Satanás, es ese susodicho Lucifer inexistente. Entonces cada vez que a ti se te revelan las escrituras, o sea, cada vez que yo te estoy transmitiendo un entendimiento a las escrituras, lo que estoy haciendo es que el diablo o Satanás resplandezca en tu corazón. Imagínate la aberración, imagínate la locura que es mantener esta doctrina causando terror en la humanidad. Porque qué fácil es mantener una congregación o un conglomerado de miles de personas cuando está sosteniendo a las personas. La razón por la cual las personas persisten en ir a ese lugar es porque las tienen sugestionadas, les tienen lavado el cerebro, les han aplicado un psicoterror, porque les han dicho de que si no se congregan, y lo más importante para ellos, para estos líderes nefastos, para estos líderes satánicos que son los verdaderos diablos, les han dicho de que si ellos no traen los diezmos, no traen las ofrendas puntuales a sus templos, ¿qué les va a pasar? Bueno, que el diablo o Satanás los va a perseguir, les va a matar los hijos, va a hacer que sus hijos se hundan en las drogas, en las borracheras, en la prostitución, en el homosexualismo, en la delincuencia, y un sinfín de terror, de psicoterror. ¿Para qué? Para mantenerlos cautivos, sumisos en sus congregaciones y poder manipularlos con facilidad, saquearles sus bienes, jugando con sus buenas intenciones, su sinceridad, pero también con su ignorancia. De manera que esto es una forma aterradora de mantener cautivas a la gente en las iglesias. El día que el ser humano se entere en el planeta de que Lucifer no existe, óigame, las iglesias en su gran mayoría van a quedar vacías. ¿Por qué? Porque la gente estaba ahí es por miedo. La gente estaba ahí aterrados por ese personaje, por ese ser que se los pintaron y se los grabaron en sus cabezas, y que él los iba a perseguir en todo lugar a donde fuesen, para que cada vez que hiciesen los malos, entonces ese ser, les iba a traer todos los males sobre ella y sobre sus familias. Es lo más aterrador que ha salido por el mundo durante 17 siglos. Entonces, hablar de esto, esclarecer estos puntos, pues para mí es un punto de honor. Para mí es un placer, es un gozo decirte que
Toda la mentira de Lucifer, todo ha sido un montaje manipulador de brujería, de engaño, para mantener las personas aterradas. Y la iglesia evangélica, el cristianismo, se ha prestado a este psicoterror y a esta manipulación. Entonces permita a Dios que a través de estos audios cortos, humildes y muchas veces improvisados que yo les hago llegar a través de cápsulas de reino, usted pueda abrir su entendimiento y pueda hacer que otros también lo puedan hacer, y así, mediante el efecto dominó, el mundo puede entender de que esta mentira ha sido una mentira aterradora y que llegó la hora de echarla por tierra y asumir nuestros roles en la vida sin miedo, sin terror y sin pánico a ese ser, porque simple y llanamente no existe. Entonces el tiempo que me queda, señores, es para darles las gracias por su audiencia y deseándoles que continúen teniendo un bendecido día. Será hasta la próxima. Feliz día.